creo que la mirada sobre el pasado, no es exclusividad de los historiadores. Aunque queramos como gremio decir que nosotros somos los que miramos el pasado. Yo creo que el pasado está ahí y hay muchos acercamientos, y la literatura para mí es una manera también de entender el mundo, y los mundos pasados, los mundos presentes y quizás los mundos futuros. Pero es otra vía de comprensión. Lo que cambia es que con reglas distintas. Es lo que nos diferencia finalmente, son las reglas. Y en toda literatura, en toda novela hay tiempo. Que esa es una de las confusiones que hay ahora, con el tema de la novela histórica. No toda novela que hable de épocas pasadas es novela histórica. Porque, claro, todas serían novelas históricas, porque todas hablan de un tiempo. Por lo tanto, la novela histórica, a diferencia de lo que podía ser en el siglo XIX, en época del romanticismo, ahora se ha convertido en un género literario muy específico que, desde un punto de vista de un historiador, no tiene ningún interés. Porque finalmente es un literato que ha leído a historiadores y que recrea un pasado, pero para un historiador no te explica nada nuevo. Es mejor ir a las fuentes. Y por lo tanto yo no he colocado ninguna. No he colocado ninguna porque no me aportan nada. Incluso lo digo, y lo ha dicho Enrique, está Pérez Galdós hablando de 1808, pero lo interesante de esa novela es que en el fondo está hablando de 1873, y la chusma de Aranjuez son los internacionalistas, algunos republicanos, anarquistas, que le están quitando el sueño a un liberal como era Galdós en ese momento. Luego se hace republicano y otras cosas, pero en ese momento es un liberal muy preocupadísimo. Eso es lo que explica el libro de Galdós. Por tanto, y no sé, lo de Cercas, yo creo, y lo digo en algún momento, Cercas en origen es un profesor de historia de la literatura. Es decir, y además yo coincidí con él en la universidad, éramos profesores los dos. Él enseñaba literatura hispanoamericana en aquel momento. Por tanto, la parte histórica la tiene muy clara, y que luego, tuvo ese gran éxito con Soldados de Salamina, que se profesionalizó y que ha seguido escribiendo novelas, unas muy interesantes, otras un poquito menos, algunas que podemos discutir si son novelas o no lo son. Yo, Anatomía de un instante, tengo mis dudas, y las expreso. Él insiste mucho en que es una novela, sobre todo a posteriori, no tanto en el momento que la escribe, que tiene dudas, pero también puede ser un buen libro de historia bien escrito. Aunque me dijo José Antonio Zarzalejos, el periodista, me dijo, no, me has desconcertado, porque yo siempre había pensado que Anatomía del instante era un reportaje periodístico. O sea, que cada uno lo leemos, que es bueno precisamente, que pueda ser leído de distintas maneras. El problema de su libro, soy Marco, alumno de la Universidad Autónoma, por cierto, sí, y del Departamento de Historia. Y, además de eso, finalmente se ha convertido y de ahí que opine e intervenga en el debate público, yo creo que se ha convertido en uno de los intelectuales progresistas de referencia en España, en la estirpe de los intelectuales que desaparecieron en el siglo XX. Porque hay muchos que están en eso, pero que sigue guardando dentro de lo que cabe un espíritu crítico dentro de ello. Y esa es la evolución, y es la que le permite, de alguna manera, yo creo que intervenir. Debe ser de los que más interviene, o como mínimo interviene con un mínimo de rigor en muchos casos, y con muchas lecturas detrás, en el espacio público, en una época
en que los intelectuales han desaparecido y vivimos en el reino de los opinadores. Y ese me parece que es la evolución para entender, y eso explica, digamos, algunos de los libros posteriores también de Cercas. Vamos a ver el que sale el mes próximo sobre el Papa, por dónde va, pero después de ese paréntesis de novelas policíacas ambientadas en Cataluña. Pues yo me gustaría